Ya, entonces, ¿me indica si empezamos o esperamos a todos? ¿No? No, no, Yo, empecemos si te parece. Ya se está grabando. Empecemos para que, igual la grabación va a quedar grabada ah, la sesión para que ellos, los que se pierdan el inicio, pues que luego vayan y retomen. ya, Bueno, ya, y voy a hacer algo, la parte más práctica, un poco, seguro que ya empalmamos con lo que están allí, en el sí, momento que ya pueden. Sí, vale. estimados, bueno, yo he planificado tres momentos en esta presentación, ¿no? La primera parte es un poco compartir con ustedes lo que hacemos aquí en nuestra universidad en el tema de poder medir un poco la producción científica sobre determinados fenómenos, temas de interés, pero al mismo tiempo esta, esta medición pase del análisis descriptivo de la producción científica a una mirada más analítica, más prospectiva de los temas de investigación que se pueden encontrar por ahí, y también una mirada retrospectiva que estamos incluyendo ahora, que es para poder rastrear a cómo se han ido construyendo estos conceptos, estos constructos del que nos ocupamos hoy, ¿no? A lo largo de la historia. Hemos identificado un método importante que existe en la bibliometría actual, que es la espectroscopía del año de la referencia citada y que nos está yendo muy bien para rastrear a la formación de conceptos que hoy usamos, ¿no? Y, y entonces lo que quiero ahora es, en una primera parte, mostrar unas presentaciones y luego hacer un caso. Y ya más o menos por ahí, en la última hora, este, empezar a mostrar los softwares que usamos nosotros, que seguro son conocidos por ustedes, pero para los que no, enseñarlos a instalar. De tal manera que el viernes hacemos un caso de corrido, pero si es posible en paralelo con algunos de ustedes que tengan interés en replicar lo que yo voy haciendo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos refrescar algunos conceptos iniciales. Ahí pido que me confirmen si todo está bien, mi presentación. Sí, señor. Se Ya, gracias, muy observa. amable. Y en cualquier momento me interrumpen para poder conversar algunos temas que consideren ustedes que vale la pena tocarlos allí, ¿no? Eh, Esta primera reflexión va en el sentido de que, como ustedes ya saben, los últimos años, tal vez los últimos 5 años, se ha generado tal cantidad de datos que según estudios se indican de que el 80% de toda la data ya más estructurada en la historia de la humanidad se ha generado pues hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, habría que adecuarse a este nuevo ecosistema y aprovechar también toda la data que está más estructurada ahora en bases de datos, sobre todo en el mundo académico y científico, ¿no? Por eso es que creemos que es imperativo el uso de ciertas herramientas tecnológicas para sacarle provecho a toda esa data y encontrar patrones y explicaciones en un primer momento a estos fenómenos, para luego pasar, pues, seguramente al tema empírico, al contacto con fenómenos y poder comprenderlos, ¿no? Pero creemos que una mirada primero a nivel de la bibliometría, de las revisiones sistemáticas, nos hace muy bien para tener un buen panorama del estado de la cuestión de los temas, ¿no? Por eso es que estamos muy interesados en estas herramientas de la bibliometría. Y hay dos áreas, una un poco más general, que es la cienciometría, y el otro que ya es un poco más contextual también, la bibliometría, más específico, digamos. Pero como ven ustedes en esta imagen, pues se están traslapando una serie de conceptos, ¿no? Como informetría, cienciometría, bibliometría, ahora almetría, con estos conceptos alternativos que hay de las redes sociales este, y otros conceptos por ahí, ¿no? Hoy vamos a trabajar fundamentalmente en lo que a mi juicio está más estructurado, que es la
bibliometría, porque tiene algunas leyes que están con regularidad importante ya desde los primeros décadas del siglo pasado, ¿no? Y me refiero a tres leyes fundamentales, que es la ley de Zipf, la que nos permite tener mapas semánticos para ver conceptualmente cómo es que se ha ido desarrollando un fenómeno, que básicamente es por la frecuencia de palabras, y con la teoría de redes, pues se logra hacer mapas científicos muy interesantes. La ley de Lotka, que es una ley que básicamente permite analizar la productividad de los autores, es decir, qué tanto uno o más autores contribuyen al desarrollo de un tema, ¿no? Ahí hay una regularidad matemática importante y que algunas herramientas como Bibliometrics hoy logran darnos luces en cada colección de qué tanto se está cumpliendo esta ley de Lotka. Y la última, que es la ley de la productividad de las revistas, que es muy importante para ver el núcleo principal y las revistas especializadas sobre un tema, para ir directo allí al Bull y ver información relevante cómo se está desarrollando un tema, ¿no? Que es la ley de Bradford, y que permite también, a través de un visual importante, identificar a este núcleo de revistas más importantes, ¿no? Eh, esto es importante dado que ahora hay gran cantidad de revistas, pero la calidad pues se podría identificar por la métrica de las citaciones y otros algoritmos, que esta ley de Bradford lo sintetiza muy bien. Entonces siempre es bueno en un estudio bibliométrico tener presente qué tanto se va cumpliendo con estas regularidades, ¿no? Bueno, en la bibliometría, ya como herramienta, básicamente digamos, dos aspectos, ¿no? Por un lado, siempre es importante dar cuenta de la productividad que existe en torno a la producción científica de un tema determinado, que básicamente es analizar estadísticas de la evolución, número de autores, citaciones, eh, y una serie de metadatos más que podemos aprovechar. El otro bloque, que es el bloque más visual, pero que da un salto, yo diría, cualitativo, porque no solamente vemos eh, el número de autores, sino que vemos el nivel de colaboración entre autores, ¿no? No solamente vemos qué palabras están más repetidas en una nube de palabras, sino que vemos, mediante la teoría de grafos, también la ubicación de los nodos en una red y los clústeres que van formando ciertas áreas de interés, ciertos enfoques, convergencias y divergencias ahí en el escenario, ¿no? Entonces, es importante tener esta mirada de redes a los metadatos que se han presentado, que hay en una colección. Por eso es que digo que es una mirada un poquito más compleja y más importante, ¿no? Entonces, estos dos bloques siempre están juntos en la bibliometría. Luego es bueno reflexionar qué abordajes permiten los estudios bibliométricos, ¿no? Hemos estado revisando una serie de publicaciones en revistas de impacto, en Scopus, Q2, Q1, Q3, y en la website también, que dan cuenta de que hay interés en la medida de que los estudios están con buen nivel de rigurosidad y que van encontrando nuevas cosas, no solamente describen el tema, hay buenas publicaciones, ¿no? Pero básicamente las preguntas generales están viendo el nivel de abordaje científico que existe en el tiempo o en un determinado periodo, sobre los temas de interés. En el caso de este ejemplo, es sobre estrategias de sostenibilidad de empresas familiares, por ejemplo, y preguntas específicas sobre la evolución, sobre los autores más importantes del área, que es bueno saber quiénes están a la vanguardia de un tema, los medios de publicación más importantes, esto es con la ley de Bradford, también desde qué áreas se están abordando el tema. Aquí hay algunas sorpresas, a veces tenemos una mirada muy disciplinar, y sin embargo nos damos con la sorpresa de que existe interdisciplinaridad importante, en algunos casos hasta transdisciplinariedad importante en temas, y esto se puede
ver con la bibliometría, ¿no? ¿Qué niveles de colaboración existen? No solamente entre autores, sino también en instituciones, en fondeadores, en países, etcétera. Cuando vemos cómo es que se generan alianzas entre entidades que financian investigaciones, podemos ver ciertas escuelas de pensamiento, corrientes de pensamiento, ¿no? ¿Cuáles han sido el desarrollo semántico alrededor del fenómeno y qué instituciones han compartido como financiadoras? Y últimamente, que por acá me faltó, es cómo se ha ido construyendo los conceptos en torno a un tema y también qué perspectivas hay de investigación, esto mediante el análisis estructural, que vamos a verlo también más adelante. Entonces, digamos de que sí existen una serie de preguntas que podemos resolverlos al nivel de metadatos de la bibliometría. No estoy hablando todavía del otro paso, que es el paso de la revisión sistemática, ¿no? Pero esto ya nos da luces. Yo siempre hablo acá como una primera aproximación al estado del arte, ¿no? ¿Cómo se difunden resultados bibliométricos? Pues hemos chequeado que estamos en Scopus, en la UOS, en PubMed, en Cielo, en Latindex Catálogo, en Redalyc y otras bases de datos importantes. Por ejemplo, acá hice un pequeño ejercicio y simplemente busqué Bibliometric y Educación y acá tenemos 448 documentos, como por ejemplo esto, ¿no? El aprendizaje en línea en la educación gerencial en medio de la pandemia, un análisis bibliométrico y de contenido, ¿no? Eh, Interesantes estudios como los que vemos acá, ¿no? Solamente para dar una idea de que no solamente me serviría para ver cómo anda mi revista, cómo anda mi universidad en términos de producción, sino que puedo abordar la bibliometría, el estudio bibliométrico para un fenómeno determinado, ¿no? Y puedo llegar hasta comunicar esos conocimientos. Lo mismo en la voz, también es el mismo ejercicio, educación y bibliometría, y pues también una serie de estudios publicados. Lo mismo en Google Académico, ¿no? Entonces, hemos ido desarrollando una cierta línea metodológica para ese trabajo, ¿no? Primero, en el bloque del análisis de la producción científica, como todo proceso investigativo, definir bien el tema de investigación. De hecho, esto ya tiene implícito a la pregunta de investigación. Luego hay que elaborar. Recordemos ahora que en el análisis bibliométrico necesitamos un insumo fundamental, que es la colección de documentos que son la masa crítica, digamos así, que es una buena muestra, para decirlo de otra manera, sobre el tema que queremos investigar. Y de hecho, de que tenemos que hacer una buena ecuación de búsqueda, una buena estrategia de búsqueda, eh, y esto pues tiene cierta técnica de trabajo, ¿no? Eso implica trabajar palabras claves y trabajar operadores booleanos de manera adecuada, ¿no? Buscar información relevante. En este caso, trabajamos en Scopus, podemos trabajar en otras bases de datos. Y existe un avance importante en su país, en la Universidad del Cauca, si no me equivoco. Han desarrollado en Python un programa que es CientoPy, que ya permite unir la base de datos de Scopus y la de WOS, generar un solo archivo y en base a eso hacer bibliometría, lo cual es importante, ¿no? Existen intentos importantes en otros softwares pero todavía con sus limitaciones. Yo creo que el que han hecho allá en vuestro país es uno de los avances más importantes y está en pleno desarrollo. Y luego exportar esta data en el formato correspondiente, en este caso en el formato separado por comas. Podemos procesarlo en Excel o en otras aplicaciones para dar cuenta de un manejo pertinente de esa data y de visuales, de gráficos que permitan explicar la producción. Esta es la ruta, ¿no? Entonces, en esta primera parte, hemos ido sistematizando una técnica, que es la técnica DUE, definir problemas de investigación, identificar conceptos claves y variables, identificar espacio geográfico y temporal, usar operadores booleanos y definir bases de datos pertinentes para el tema, ¿no? Scopus, por ser multidisciplinar y por tener a varias editoriales allí, pues siempre es ideal para nosotros, ¿no? Y con esto trabajar una ecuación de búsqueda. Aquí hemos definido una matriz
por ejemplo, para esta primera pregunta de investigación, que es ¿cuál es el nivel de abordaje científico en el tiempo sobre las estrategias de sostenibilidad en empresas familiares? Entonces, el primer ejercicio es ver variables o no necesariamente variables, o sea, pueden ser categorías, palabras claves, empresas familiares y por otro lado estrategia de sostenibilidad. Y el primer intento que hacemos es, el primer nivel de trabajo es, pues, identificar como empresas familiares, negocios familiares, gestión estratégica, planificación a largo plazo, ¿no? Y los Disculpa, términos en inglés Lyndon. porque la colección, Disculpa, Lyndon, eh, una cosita. Lo que pasa es sí, que los profesores preguntan que en qué momento pueden hacer preguntas, si las hacen al final o si te gusta que la solamente, hagan. sí, solamente me levantan el micrófono, encantado, sí, mejor así. Ujú. Gracias, Lyndon. Miriam, tú Sí. tienes una pregunta. Ujú. Sí, buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Realmente la preocupación mía es que noto varias cosas aquí que me llaman la atención. O sea, yo nunca he hecho este tipo de búsquedas y no conozco el manejo de esas bases de datos. Sin embargo, veo, por ejemplo, que dentro de lo que usted propone, habla que esta información, por ejemplo, no necesariamente tengo que ir a Scopus, sino que yo puedo manejarlo en Google. Me dio la impresión de que tenía algo ahí. Y la otra cuestión que me pregunto es que cuando arrancan a hablar de esta evaluación bibliométrica, usted tiene una expresión cuando habla de lo más importante es tener claro el tema, pues uno ya lo tiene claro, la pregunta ya la tiene, pero cuando habla de ecuaciones de búsqueda, no sé, me perdí. Ya, Gracias. justo estoy ahí. Gracias, gracias por su inquietud. Bueno, en primer lugar, a ver, efectivamente es importante tener una base de datos en donde exista eh, buena información, o sea, metadatos. Metadatos me refiero, pues, valga la redundancia en esto, tal vez autores, palabras claves, el resumen, instituciones que financian, etcétera, ¿no? Todo ello. Y bueno, las bases de datos indexadas están dentro de los parámetros internacionales que existen y pues dan garantía de ello. Si yo me voy a trabajar en Google Académico, yo puedo hacer una ecuación de búsqueda allí, puedo tener ciertos metadatos, pero también hay literatura gris. A veces es importante con una mirada ya seleccionarlo luego, pero sí me va a aportar. Pero como no es tan estructurado, me va a permitir trabajar algunas cosas, pero cosas más rigurosas como la ley de Bradford, las leyes que he mencionado, pues tendríamos dificultades. Pero hoy existen algunas bases alternativas importantes, de la cual sí hay buena metadata, que por ejemplo es Dimensions. Dimensions se ha potenciado con inteligencia artificial, ahora lo podemos ver. Incluye datos de Scopus, de la Web of Science, de otras bases también, y es acceso libre, ¿no? Entonces puede apoyar mucho también ello. Y lo otro es que hay que trabajar de manera multidisciplinar para ver algunos que tienen acceso a estas bases de datos que son accesos institucionales y aprovechar esta data, ¿no? O sea, si alguien tiene interés en hacer un estudio bibliométrico, debería ver la forma de mm, acceder a una data que sea, digamos, de mucho rigor, ¿no? Nosotros en las universidades usualmente tenemos acceso a la Web of Science y también aquí en el Perú, si estamos en el ecosistema del Registro Nacional de Investigadores, también por el Estado tenemos acceso a Scopus, ¿no? Y a otras bases de datos. Pero sobre eso podemos conversar cómo hacerlo, qué opciones hay en adelante, ¿ya? Hay incluso ahora hay aplicaciones libres como Rabbit Research, que tiene muy buena colección de datos también, ¿ya? Y ahora estamos en la ecuación de búsqueda. Justo estoy en la estrategia de cómo construir la ecuación de búsqueda. Estoy justo ahí. Si tengo claro esto, como usted muy bien me ha indicado, la pregunta de investigación, y ya tengo claro mis términos
mis variables claves. Por mi lectura previa, por la experiencia, yo puedo interesarme ya en algunas palabras claves. Debo tener intuición de que están presentes en la colección, ¿no? Y con los términos en inglés, yo puedo hacer esto, lo que ustedes van a ver acá, ¿no? Yo ya puedo utilizar estas convenciones que existen, que son los operadores booleanos, ¿no? Esto es teoría de conjuntos, ¿no? Si yo quiero encontrar estudios que a la vez tengan ambas palabras claves, pues trabajaré con el comando AND, que es un operador booleano. Pero si yo quiero encontrar ambas palabras, puedo utilizar OR, ¿no? Que es O, que es la unión. Y si quiero excluir, pues utilizo NOT o UNNOT y solamente uno, ¿no? Entonces, si quiero fijar, utilizo comillas. Si quiero poner un comodín, como casi en todo, pongo un asterisco. Y esto, en realidad, no es complejo de familiarizarse, ¿no? Veamos el ejemplo acá. Por ejemplo, en la matriz que he presentado, yo puse empresas familiares o negocios familiares, porque entiendo que así los autores pueden haberlo puesto en su título o en sus palabras claves o en su resumen, pero que también al mismo tiempo estos estudios aborden el tema de la planificación estratégica a largo plazo. Y por lo tanto, hago la ecuación con estos términos. Y pondré de la siguiente manera. Firmas familiares, lo trunco con las comillas para que no me busque ni familias ni firmas por separado, sino firmas familiares. O si alguien puso negocios familiares. Cierro este paréntesis como en la matemática, como signo de agrupación. Ahora sí le digo que opere AND, que es la intersección, y que ubique los estudios o de firmas o de negocios, pero con estrategia, con planificación estratégica o con planificación de largo plazo. Esta ecuación, por eso se llama una ecuación, ¿no? Porque tiene esa forma matemática, pues es comprensible por el motor de búsqueda, por el robot que tienen esas bases de datos como Scopus, la WOS, como PubMed, como todas las que existen en el mundo científico. Y con ello, yo puedo tener una respuesta de una colección de datos, que efectivamente yo tendría que entrar a una mirada inicial para ver si es que es eficiente o no mi búsqueda, e ir chequeando los resúmenes, ¿no? Esto siempre va a ser necesario. Incluso en la revisión sistemática existe el estándar Prisma, que es el estándar que hace el cribado hasta llegar a la colección central, que es la que pasa a la lectura final, ¿no? Pero es un buen punto de partida tener una ecuación de búsqueda. Sin embargo, y si por ahí no estamos muy seguros que esa es la colección, nosotros estamos haciendo unas pruebas importantes ahora para usar inteligencia artificial y corroborar lo que hemos hecho, analizar si es posible mejorar. Fíjense que para hacer esta ecuación canónica de búsqueda hay un acceso gratuito en Elsevier que nos lleva a una matriz que yo simplemente debo de poner mi lista de palabras claves, ¿no? Luego poner los posibles sinónimos que pueden haber en la red y me va a permitir con un macro tener la ecuación de búsqueda. Así que cuando le llegue el PPT, simplemente escanean este código o entran al enlace y van a poder utilizar esto que nos va a ayudar mucho a armar la ecuación de búsqueda. ¿Ya? Una interesante herramienta. Nosotros hemos estado haciendo unas pruebas para ver si potenciamos nuestra ecuación de búsqueda para que llegue a la colección precisa, ¿no? Que es la idea. Y con un prompt muy sencillo, aquí hemos puesto un poquito del prompt para que lo puedan replicar, ¿no? Pedirle que asuma un rol a la inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT, dar el contexto, aportar ejemplos del modelo, decirle cómo queremos el resultado y ver qué tan bien nos va con finalmente la respuesta, ¿no? Entonces acá le hemos pedido que asuma el rol de experto en gerencia empresarial para ver si está familiarizado con los temas. Corroboramos que sí. Luego le decimos qué cosa queremos y le decimos que queremos recabar información relevante sobre los siguientes temas. Gestión estratégica, ¿no? Y los temas que nos interesan.
Y vemos que está familiarizado con los operadores booleanos, así que me da garantía de que estoy en un buen hilo de conversación, ¿no? Y luego ya le pido que integre las sugerencias que me ha dado y puedo encontrar acá algunos conceptos que yo no había pensado, ¿no? Por ejemplo, en vez de gerencia en empresas familiares es gobernanza familiar, ¿no es cierto? Y bueno, esto me permitió potenciar en este caso, incluso le pido que me dé un formato de tabla por variables, me da ciertos términos, y con eso he potenciado mi ecuación canónica y ahora tengo esto, que es mucho más amplio. Lo he puesto en color, otro color, los nuevos conceptos. Por ejemplo, no he puesto solamente firmas familiares, sino que la inteligencia artificial con su entrenamiento puede ver de que algunos lo llaman negocios controlados por familias, ¿no? En planificación estratégica, en gestión estratégica, hay gobernanza y hay conceptos nuevos como planes de sucesión intergeneracional, ¿no? Entonces esto me gustó mucho, lo he incorporado y tengo acá ahora un protocolo de búsqueda mucho más amplio, ¿no? Más amplio. Entonces, con este protocolo de búsqueda, yo ya puedo ir a Scopus, ¿no? Que es lo que vamos a ver de acá en un momento. Me voy a ir a la base de datos. Pero por mientras, siguiendo con esta segunda parte, elijo la base de datos y ahora copio y pego mi ecuación de búsqueda acá, en búsqueda avanzada. Aunque lo puedo ir construyendo por acá, pero ya sería muy lento, palabra por palabra y operador por operador. Entonces lo pego acá. Como ven ustedes, pego todo, ¿cierto? Pego todo. Y en un primer momento tengo 2.958 documentos. Sin embargo, esto requiere un filtro, porque cualquier base de datos va a comprender que le estoy pidiendo estos términos o esta ecuación en cualquier parte del documento, por allá por las conclusiones, por la discusión y todo, ¿no? Pero nosotros sabemos de que el título es clave, que el resumen es clave. Por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo, lo que siempre hago, es que pidamos que esta búsqueda de palabras claves para encontrar documentos pertinentes debe ser básicamente en el título, en el resumen y en las palabras claves. Si por ahí quiero poner algo contextual, pues puedo poner ya en todo el documento, ¿no? Pero debo centrarme. Entonces, eso es lo que siempre hacemos. Igual, acá tenemos la colección y es bueno, pues, ponerlo en español para dar una mirada a los títulos, ir viendo qué tan consistente son los resultados, ¿no? Por ahora estamos buscando información relevante para una investigación. Eso es el mismo proceso que para buscar marco teórico para una tesis, ¿no? O para un artículo. Es el mismo proceso, ¿no? Pero ahora yo quiero una colección con sus metadatos para poder irme al análisis bibliométrico. Una vez que yo tengo la colección, digamos, específica, la que yo considero que es pertinente, pues ya puedo ir revisando estos elementos, estas herramientas que tienen las bases de datos, casi todas tienen ahora, que es el análisis de resultados, que en la práctica es bibliometría. Por ejemplo, tengo la evolución de las publicaciones, tengo la evolución por revistas, tengo documentos por autores, tengo documentos por afiliación, ¿no? Naturalmente que estos datos yo tengo que personalizarlos y adecuarlos para responder a mis preguntas de investigación. Pero igual nos da un resumen bibliométrico de esa colección, Scopus, la UOS y otras bases de datos, ¿ya? Esto es un primer resultado que puedo tener. Luego, nosotros recomendamos exportar la data, porque se puede exportar los datos de la evolución, tipos de documentos, países, y luego procesarlos de manera pertinente para responder a las preguntas de investigación. Métricas como esto tienen que transparentar su proceso y tenemos que subir a una data como data Mendeley o Zenodo para asignarle un DOI y cuando se envía a revisión un artículo o cuando se publica, pues cualquiera puede ir a replicar esa data y reprocesarlo, ¿no? Luego es bueno y clave
aparte de exportar esto por criterios de análisis bibliométrico, exportar toda la data para ya procesarlo en los softwares que hoy vamos a ver, tanto en BossBeawer como en Bibliometrics. Entonces, toda esta data, pues es un insumo fundamental luego de que yo he determinado que esta es la colección pertinente a la que he decidido ya analizarla, ¿no? Buenos días, Sí, doctor Lindon. Yo tengo una consulta. claro, adelante. Dos. Una primero es, creo si no estoy mal, que en el caso de Scopus hay que buscar con términos en inglés. Creo Ujú. que es algo, no sé si lo mencionó, pero sí me parece que en inglés es que salen los resultados. Lo segundo Sí. es, bueno, en el caso de que por algún motivo no tenga acceso, por ejemplo, a la Web of Science o a Scopus, que son como las mejores bases de datos, y yo decida por algún motivo hacer este trabajo, pero digamos digamos en el peor de los casos, Google Scholar, supongamos. Ujú. ¿Es posible hacerlo? Porque en Google Scholar no tengo la posibilidad Ya. de descargar esos microdatos, esos metadatos. ¿Sería posible Ujú. hacer un trabajo como este con información de Google Scholar, por ejemplo? Ya, buena pregunta. Perfecto. Ya, sobre la primera inquietud, sí, la búsqueda está en inglés. Si yo pongo una palabra en español o firmas familiares, va a hacer la búsqueda asumiendo de que hay algunas publicaciones que están en español y voy a intentar por ahí buscarlos, ¿no? De hecho que sí. Pero yo puedo poner acá family firms o firmas familiares o negocios familiares y todo lo demás. Sí puedo hacerlo y lo voy a buscar en español y en inglés, ¿cierto? Sí. Lo otro, para hacer un estudio bibliométrico se debe acceder a bases de datos que están muy estandarizadas y que tienen una buena calidad de proceso de los metadatos. El Google Scholar, ustedes saben que tiene un mecanismo para armar mi biblioteca, ¿no? Cuando tengo mi registro en Google Scholar, yo puedo ir escogiendo los archivos, los documentos de mi preferencia, les voy marcando y con una etiqueta puedo armar un dataset por ahí, ¿no es cierto? Y luego lo exporto este, en formato RIS y sí lo lee BossBeawer, por ejemplo, ¿no? Con sus limitaciones, pero no tiene todos los metadatos como para poder hacer un estudio bibliométrico, ¿correcto? Por eso, una alternativa es Dimensions, una buena alternativa, ya que la pregunta es recurrente. Vamos a chequear por acá rapidito, espero que no se... ya, acá. Por ejemplo, acá en buscadores de información yo tengo a Dimensions. Entonces, esta plataforma, bueno, hay que hacer una cuenta muy simple, y ya estoy acá, ¿no? Como ven ustedes, ahora sí tiene más metadatos, tiene autores, tiene áreas del conocimiento, categorías, tiene todo. Y efectivamente yo acá puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, Family Firms, y si le voy a dar así con comillas acá, y yo puedo ponerle otras categorías, lo pongo solamente en el título y en el resumen, o en toda la data, y pues le doy un Enter y voy a tener muchísima información, ¿no? Doc, Y esta qué pena, información, sí, dos preguntitas ahí rápido. ¿Dimensions es gratis? es gratis, sí. Y la otra, ¿Dimensions funciona con palabras clave o con ecuaciones de búsqueda? Con palabras claves y ecuaciones de búsqueda. Gracias. Yo acá puedo completar esto y poner OR
normal y puedo tener mi ecuación de búsqueda, la inicial que tenía por acá, la más básica, esta, por ejemplo, toda esta, acá. Y lo he ubicado, ¿sí? Entonces, y tengo acá por autores, incluso tengo acá la posibilidad de procesar, de preprocesar algunos datos importantes y ver un mapa de los principales autores. Vamos a ver si están por acá. Acá están los principales autores que ya los ubicó. Puedo pedirle una red y como tiene un API a VozViewer, seguro que me va a dar la red de colaboración. Ahí está la red de colaboración, ya me los dio. ¿Sí? ¿Qué les parece la herramienta? Excelente, ¿no? Entonces, ahí sí Buenísimo. puedo tener. Y si ya tengo acceso acá, yo puedo exportarlo en un formato, me llega a mi correo, descargo y con eso puedo hacer procesos. ¿Sí? Es una buena alternativa. Muy bien. Ya lo veremos con más amplitud un poquito más adelante a esta herramienta. A ver, permítame salir de acá. Puedo hacer así. Ya. Perfecto. Entonces, no sé si está respondida esa inquietud. Podemos avanzar. Sí, estimado, de acuerdo, ¿eh? Que podemos avanzar, ¿no? Y estamos acá. Bien. Sí, podemos seguir todo. He recuperado mi presentación, ¿sí? Sí, señor. Ya, muy amable, gracias. Hasta acá, entonces, estoy siguiendo una secuencia primero hacia mi presentación y ya tendría capturada la colección en un formato especial que es CSV para luego ya entrar al proceso, ¿no? ¿Cómo lo procesamos? Miren ustedes, hay una variedad de softwares que me permiten hacer mapeo científico, ¿no? Los más conocidos son el VozViewer, que es de código abierto de Países Bajos, Universidad de Leiden, Bibliometrics, que es potentísimo, que está basado en lenguaje R. SSIMAT también es muy importante, un poquito menos intuitivo su uso, pero importante también. Y hoy vamos a trabajar con los dos que se complementan muy bien, porque la idea es que no vayamos por muchos, si es que uno lo hace, y en este caso uso dos porque se complementan, ¿no? SSIMAT, digamos que muy similar a lo que hace VozViewer, pero VozViewer es más visual, ¿no? Entonces, VozViewer es un software que se puede descargar muy rápido, muy rápido. Ahora lo voy a desinstalar el mío y lo vuelvo a instalar para que ustedes vean, ¿no? Si es que algunos no lo tienen, puedo descargar la última versión. Acá está su página, pongo VozViewer, entro a su página, descargo. Algunas máquinas no tienen Java 8. Aquí mismo nos dice, nos sugiere descargarlo si es que no lo tuvieran. Se hace automáticamente el proceso. Y esta es su interfaz. Esta es una interfaz que prioriza más el espacio para la visualización. Y acá se puede crear mapas. Se puede abrir mapas que vienen de otras aplicaciones. No es muy usual, pero básicamente crear mapas y crear análisis importantes. Mapas como estos, que es un mapa semántico, donde yo puedo ver, por ejemplo, esto fue sobre diversidad epistémica, sobre epistemologías del sur, por ejemplo, y pude ver cómo es que los conceptos se iban formando allí por clústeres, ¿no? Luego, este mapa me permite hacer mapas de calor para dar cuenta por dónde están los temas de interés mayor en una disciplina. Y acá tengo algunas presentaciones de cómo crear ese mapa, ¿no? Accediendo al software, tenemos que luego ir a crear un mapa basado en data bibliográfica, que es lo que yo tengo de Scopus.
o de la Web of Science, o de Dimensions, como acaban de ver acá. Miren, la ventaja tiene de Dimensions. Me voy por esta ruta y puedo hacer todo esto. Puedo analizar a los documentos mismos, a las obras por revista, a los autores, a los países, a las instituciones, a las referencias, palabras claves, y puedo ver concurrencias, cocitaciones, y con ello una serie de visualizaciones que me permiten responder a mis preguntas de investigación, ¿no? Si hago coautoría por autores, coautoría por organizaciones, coautoría por países, para ver redes de colaboración, ¿no? Puedo utilizar Dimensions, que es el que mostré, y pues podemos hacer todos esos análisis, ¿no? Que puede ayudar muchísimo. Eso es en cuanto a VoiceViewer, que me gustaría que a estas alturas hagamos uno de práctica, para luego ver lo que es Bibliometrics, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver ahora. Vamos a salir de acá un ratito. Y voy a volver acá a mi ecuación de búsqueda que les mostré. A esta ecuación de búsqueda le voy a copiar. Es mi ecuación de búsqueda potenciada con inteligencia artificial. Me sugirió palabras nuevas, les he puesto allí, me parecen razonables, por eso es que esto es un uso como acelerador del proceso, ¿no? Yo tengo una base y veo de que tiene bastante sentido incorporar algunas nuevas palabras claves y pues construyo una ecuación potenciada. Copio esto y voy a ir a Scopus en este caso, ¿ya? Ya vieron ustedes que también lo encontré en Dimensions, pero ahora voy a ir por Scopus. Muy bien, yo estoy ingresando acá a la base de datos institucional del CONCITEC del Perú. Y acá, pues nos dan acceso a algunas, ¿no? Está tardando un poquito allí. Vamos a ver qué carga. Y estamos, acá tenemos acceso a varias, entre ellas a Scopus. Voy a acceder y van a ver ustedes que lo único que voy a hacer es pegar toda esa estrategia de búsqueda. Perdona, mientras carga, profesor Vela, Sí. ¿cómo hago adelante. yo para saber si la ecuación de búsqueda pues es la correcta? O sea, eso es una cosa que tú vas aprendiendo con el tiempo, pero como qué tips o como qué cosas debo yo tener en cuenta, porque de pronto yo creo que la tengo bien hecha, pero cuando voy a Scopus resulta que no está bien. Entonces, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Cómo la veo? Ajá. Perfecto. Creo que estamos en el momento justo acá. Ya, voy a tratar de pegar acá. Creo que está tardando un poquito, ¿ya? Bueno, les voy explicando mientras me da el acceso acá. Sí, una ecuación de búsqueda adecuada es un proceso iterativo que empieza cuando hago mi primera prueba, ¿no? Yo subo la ecuación, veo los resultados, y cuando veo los resultados, lo primero que tengo que hacer es poder ver a los títulos para identificar si hay consistencia con mi pregunta de investigación. Si veo que está volando mucho el tema y hay mucha información, pues o digo dos cosas. O estoy frente a un tema ampliamente abordado en el mundo científico, o mi ecuación de búsqueda está tan laxa, por decirlo así, que me ha generado lo que se denomina en bibliometría un ruido documental. Y pues ahí encuentro temas colaterales que no están centrados en mi tema y digo, no,
mi ecuación tiene que ser mejorada, como usted muy bien lo dice. ¿No es Profe cierto? Lyndon, si me permite Sí, hacer un aporte sí. ahí. Yo lo que generalmente hago cuando quiero diseñar una ecuación de búsqueda es primero definir unas palabras clave base, que son, digamos, como mi Básicas. tema central. Y después lo que hago es una matriz de sinónimos, de Ujú. entender cómo la ciencia se puede referir a ese mismo tema, pero con otras palabras. Y cuando ya tengo, digamos, esas palabras definidas, ahí sí empiezo a hacer mis combinaciones con los operadores booleanos, de empezar a decir, bueno, cuáles son las palabras que quiero buscar unidas, cuáles son mis palabras compuestas, y empiezo a generar como toda la ecuación de búsqueda a partir de ahí. De manera tal de que si el resultado o es demasiados documentos o son muy pocos documentos, yo sepa en dónde puedo hacer ajustes precisamente a partir de esa matriz de sinónimos que yo creo. Digamos que es como una forma que tengo para hacer esas ecuaciones de búsqueda. Y Sí, adicionalmente también es importante una cosa. Para poder llegar allá, Lyndon lo dijo al inicio, tienes que conocer el tema. Entonces, previamente tienes que haber leído sobre, ejemplo, Lyndon está hablando de las empresas familiares. En Colombia, Andrés, que lo sabe muy bien, las empresas familiares no están medidas actualmente en Colombia. Entonces, si Andrés va a buscar empresas familiares en Colombia, un ejemplo, no va a encontrar absolutamente nada. Entonces, él tiene que haber hecho primero, o tenemos que haber hecho primero, una búsqueda de información que nos permita saber cuáles son esas palabras claves, cómo se dicen, por ejemplo, de manera más general. Por eso es que Lyndon dice, se debe buscar en bases de datos muy seguras, porque si tú vas a Google Académico, lo que te muestra es la forma coloquial, como se dice en Perú, en Ecuador, en Colombia, pero no es la forma más sistémica de hacerlo y por eso es que no encuentran. Otra cosa, Miriam, ahí es que si tú tienes claras cuáles son, no es la cantidad de documentos lo que tú necesitas encontrar, son los documentos que te sirvan a ti. Entonces, si tienes claro cuáles son las que debes incluir y las que no se deben incluir, va a ser más fácil. Sin embargo, una ecuación de búsqueda no se saca en 5 minutos. Eso es trabajado y trabajado y trabajado porque poco a poco se va dando uno cuenta que se requieren otros tipos de elementos o otros tipos de temas que ayudan a conformar esa ecuación de búsqueda. Como puedes decir, es que yo quiero buscar inteligencia artificial en las universidades, ¿sí? Si tú buscas universidades, es una palabra muy general, pero si buscas instituciones de educación superior y lo mejor, higher education, va a ser mucho más fácil que te ubique donde es, pero siempre con estas bases de datos. Insisto, que sepas bien cuál es el tema. Si mi tema son las empresas familiares y yo hasta ahora voy a buscar qué es ese tema, estoy perdiendo el tiempo porque no voy a alcanzar a llegar a la realidad de los temas precisamente porque no sé bien cuáles son los contextos del tema y disculpa. Perfecto. Hola, Sí, ¿puedo intervenir? ¿Pregunta? sí, claro que sí. Gracias. Sí, lo que mencionan me parece que es bastante útil, pero no sé si respecto a las matrices de sinónimos que suena bastante bien, es igual o se diferencia frente al vocabulario controlado, porque pues yo lo conozco así, no sé si estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, en términos de salud, cuando lo he utilizado, investigaciones asociadas con depresión y cáncer. Por ejemplo, en cáncer no escribo cáncer directamente, sino tengo que ceñirme a esas búsquedas, pero en lengua nativa, en El inglés. mesh. Por ejemplo, neoplasma o algo así por el estilo, Ujú. como para poder hacerlo. Estamos hablando de lo mismo en vocabulario controlado, Sí, que es un listado, o es una matriz de sinónimo que construyo yo desde cero, tal vez, no sé si me orienten ahí. claro, sí, profesor. A ver, sí estamos hablando de lo mismo. O sea, yo pongo acá mis palabras claves, voy a poner acá, hacer un ejercicio, les voy a compartir esta herramienta que hemos venido trabajando, ¿ya? Como dice el profesor inicialmente. Empresas familiar, tengo dos variables, así que pongo mis palabras claves como dice el profesor, ¿no? Empresas familiares. Lo que sí tengo que poner es comillas porque quiero que se busque como tal, así, ¿no? Y la otra es, voy a poner acá, planificación estratégica. Lo pongo en español para trabajarlo bien. Si tengo estas dos, acá tengo un macro que me dice automáticamente los términos alternativos, ¿no? Entonces acá pongo, por ejemplo, acá escribo lo que decía el profesor, firmas familiares, porque sé más o menos cómo es que los demás autores pueden estar abordando este tema. Y acá, por ejemplo, sobre el otro
el otro encabezado, pongo planificación de largo plazo, tal vez han puesto así. O tal vez otros han puesto uno más, que es planificación de las sucesiones. Recuerden ustedes que las familias se pasan por generaciones. Y entonces puede hacer que eso sea. Entonces, le pongo que me genera una matriz de términos de exclusión. Yo quisiera poner acá pymes, como que no me interesa buscar, sino me interesan las corporaciones, pongo exclusión también. Y con eso, pues genero la matriz y está. Genero los componentes de la matriz. Genero la ecuación de búsqueda. Perdóname, Sí. ¿esa matriz la tomaste de dónde? ¿La sacaste de dónde? ¿Cómo la tengo? No, lo ¿Cómo enviamos. tengo Nosotros hemos elaborado estos macros nosotros, sí. Yo les comparto con ustedes, ¿ya? Eso está en Excel, más accesible, ya. En base un poco a lo que Scopus tenía por ahí el Sevier, pero el Sevier tenía un problemita que esto está en fórmulas y cuando lo pego, no van los datos, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho unos macros acá que nos ha permitido ya trabajarlo de manera más sencilla. Entonces esto, digamos, ayuda a la parte operativa de la ecuación de búsqueda, ¿ya? Yo lo comparto ahora esto de acá. ¿Qué pasa en torno a lo que el profesor nos acaba de mencionar de los términos claves, de los términos controlados? Sí, lo que en principio la matriz de búsqueda debería trabajarse en base a tesauros de las diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso médico están los términos MESH y todo, ¿no? Si es que voy a hacer una investigación en el área médica y me voy a PubMed, PubMed automáticamente me va a devolver una ecuación de búsqueda con los términos que yo he puesto, pero también con los términos controlados. ¿Sí? Entonces, me va a sugerir automáticamente. Y ya tengo una ecuación mucho más amplia. Ya, ahí hay, por ejemplo, recién nacido, hay bajos de peso, ¿no? De los niños recién nacidos que yo quisiera excluirlos de un estudio porque tengo sesgos ahí. Y sí, estamos hablando de lo mismo, profesor. A nivel básico, los explico así, pero luego estos términos, aparte de mi intuición de cómo están viendo los demás investigadores, también debo de poner términos que realmente se usan en un campo. Por eso es importante lo que decía el colega Alba, de que esto no lo empezamos de cero, ¿no? Una investigación bibliométrica de ese tipo requiere una lectura previa, conocer y formar equipos ahí para tener una buena ecuación. Muy bien. Con esto, pues yo ya tengo acá ya he subido toda mi ecuación que he ido armando ahí para hacer mi primera prueba, ¿no? Porque esto es un proceso iterativo. Y acá al inicio yo debería poner dónde quiero buscarlo. Entonces acá le voy a decir, yo quiero buscar esto me va a sugerir Scopus, me sugiere, o si no tengo que escribirlo, ¿no? Ahí está. Yo quiero que este primer bloque lo busque en el título, en el resumen y en las palabras claves. Que la segunda parte también lo busque ahí. Acá. Y que la última parte, las buenas prácticas, las mejores prácticas, prácticas ejemplares sobre gestión estratégica, que no es parte del corazón, pero sí me gustaría identificarlas y que les coja por ahí en cualquier parte ya del texto, pues le pongo all. ¿Sí? Como ustedes ven, no solamente le he puesto los términos claves y su agrupación con los booleanos, sino le he dicho dónde debo buscar. Y le doy buscar. Entonces, el motor de búsqueda de Scopus ya no va a encontrar 2000 y tantos. Va a encontrar 181 documentos. Ya, ahora sí empieza mi trabajo, ¿no? Yo debo revisar si esta ecuación de búsqueda me está devolviendo documentos pertinentes. Como tengo mi pregunta de investigación clara, yo acá pues voy a ponerlo esto al español y le voy a dar una miradita, ¿no? A estos. Un poquito lento esto. Ahí que tengo entonces, por ahora, pues yo veo que está bien enfocado, pero veamos un poquito más. Incluso puedo hacer un show, una mirada a los abstracts, ¿ya? Y puedo ver ya también al título y al título y a los resúmenes.
Y es más, puedo ir viendo cómo se van marcando mis términos claves. ¿Sí? Por ejemplo, control familiar y revelaciones corporativas, anticorrupción, el efecto moderador de las consejeras. Ya estamos hablando importante acá. ¿Por qué? Porque es gobernanza. Y sí, no es cualquier cosa, no es la gerencia convencional corporativa, sino es gobernanza familiar. Entonces me parece bien, control familiar. Cambio estratégico en las empresas familiares, una revisión desde una perspectiva del entorno institucional y del tamaño de las empresas. Ahí están mis términos claves marcados. Miren, un retrato sociológico de una empresa familiar en las economías postsoviéticas, desafíos del mercado, el gobierno y la sociedad. Excelente, ¿no? Y voy viendo, incluso a los preprints también acá. Y voy chequeando. Pues yo en realidad, si cojo al azar por acá uno de acá, innovación de las empresas familiares, una investigación sobre la gobernanza, el compromiso y la participación generacional de la familia, está en el corazón de lo que yo necesito. Pues veo que mi colección es buena. ¿Sí? Si esto me llegaría a dar 5 documentos, digo, o estoy en un caso de vacío documental, porque mi ecuación es muy restrictiva, muy exigente, o no hay abordaje del tema, ¿no? Ahí comienzo a revisar mis términos claves y todo, ¿no? 181 documentos es una colección, me parece una buena muestra, está bien centradito en el tema, y pues si yo le suelto un poquito y yo acá pongo, por ejemplo, vamos a poner acá, le pongo all, acá, en esta primera parte, si yo les, perdón, en editar. Si yo le suelto acá un poquito para hacer el ejercicio, ¿ya? Ante la pregunta de cómo sé cuál es la final, ¿no? Si yo le suelto esto de acá, o sea, cuando pongo all lo hago más laxo, no sé qué pasó. Ah, es que está en español, está en español. Antes tengo que pasarlo esto al, déjalo en el inglés, ¿ya? Sí, ahí es. Vamos a ver que todo está en inglés. No, no me está entendiendo ahí, vamos a cambiarlo al. Cuando está en inglés, operan los booleanos y también las. Es un poquito lento. Ya, cuando yo cambio esto, lo lógico es de que haya más documentos o menos. Más documentos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Más documentos o menos habrá? Si le pongo all acá, estoy esperando que se cambie. Deben salir más Más documentos. documentos. Más, porque justo lo hice menos exigente a mi búsqueda. Le dije, ¿sabes qué? Ubícame en tasas familiares en cualquier parte del documento, ¿no? Entonces salen mucho más. Pero al salir muchos más documentos, lo seguro es que me salgo un poco del foco que quería investigar, ¿no? Y entonces comienzo a tener información que no es relevante para mi investigación. Entonces, ahí es cuando se tiene que ir haciendo los ajustes, ¿ya? Bueno, está un poco lento mi máquina para hacer este cambio, pero de hecho que nos sale más, ¿ya? Con esta colección que ya tenemos, que ya tendríamos acá, pues yo tendría que ir ya a a extraer la data. Aquí está, miren. Aquí está. Si yo doy all acá, pues tengo 828, ¿no? Pero ya algunos de estos van a estar ya un poco fuera del tema, porque no lo estoy pidiendo que esté en el título, firmas familiares. Pueden estar en las conclusiones, en el abordaje teórico, y salgo un poco, no es la idea. Por ejemplo, acá tengo uno, miren, un clásico, ¿no? Acá tengo este impacto del cambio climático en las corporaciones, como que salgo del tema ya, ¿cierto? Estoy poniendo otras variables moderadoras y ya no estoy ahí. Entonces, recomendación es tener cuidado en eso, ¿no? Acá estoy. Muy bien. Una vez que yo he hecho esta revisión y digo, esta es la data con la que voy a trabajar, pues lo primero que yo recomiendo es capturar esa data para tener trazabilidad de mi proceso, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente lo que me dice Scopus es, mira, con esta ecuación de búsqueda,
has logrado 181 documentos y tienes los siguientes, la siguiente producción científica por autores, por países. Entonces acá yo puedo hacer un print de esto y lo guardo como PDF y lo guardo en mi bitácora de investigación. Esa es una recomendación para nuestra bitácora de investigación. Lo guardo ahí. Y una vez que estoy acá, cuando yo hago clic acá y le pongo en la palestra justo la evolución, en exportar, yo puedo exportar solo los metadatos de la evolución, ¿sí? Y le paso a mi carpeta, ¿no? Si yo me ubico ya en la evolución por revistas, acá están los journals, le doy exportar, pues estoy exportando solo los metadatos de ello, para luego poder manipularlo en el Excel o en otro aplicativo y así poder hacer el análisis, ¿no? Así de cada uno. Son 9 de estos que se tendría que hacer, ¿ya? Regreso y esta parte del proceso es importante. Lo que tengo que hacer acá es escoger a todos mis documentos, ir a la opción de exportar y exportar en formato separado por comas todos los metadatos, ¿sí? Miren ustedes, acá están todos los metadatos, ¿sí? Y lo exporto. Scopus te da para exportar hasta 2000, ¿sí? 2000 ya es una colección bastante grande, ¿no? Hasta 2000. Entonces acá tengo yo Scopus y ya lo tengo acá. Y ya lo tengo ahí en mi carpeta Scopus. Como yo tengo acá, vamos a regresar. Acá yo tengo Scopus y 2 de ejemplo que he bajado dos subcolecciones. Tengo mi documento de trazabilidad, ¿cierto? Para ver cuál fue la ecuación con la que tuve estos resultados. Pues yo ya podría pasar ahora a utilizar VosViewer, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, yo acá tengo varios programitas y vamos a utilizar el programita de VosViewer, esto de acá, ¿ya? Para replicar un poco lo que estaba en el PPT. Como ven ustedes ahí, nos dice que esto es un software de la Universidad de Leiden. Y ahí tenemos el interfaz del VosViewer. Aquí es muy sencillo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la opción crear. Crear. Una vez que estamos acá, vamos a ver. Yo voy a crear un mapa en base a una red. No. Yo voy a crear un mapa basado en data texto. No. Yo voy a crear un mapa basado en una data bibliográfica. Perfecto. Esta es entonces mi ruta. Sigo. Voy a conectarme mediante un API de Crossref, Semantic. No. Voy a importar data bibliográfica de la Web of Science, de Scopus, Dimensions, Lens o PubMed. Scopus, esta es la mía. Scopus. Sigo acá. Muy bien. Ubico en la pestaña de Scopus y voy a buscar mi archivo. Voy a buscar mi archivo, ¿no? Yo lo tengo en escritorio, en una lupita, bibliometría UTS Colombia. Le doy acá. Abrir, y ahí está Scopus, la colección general, la de los 181 documentos. Y le doy en ese formato, abrir. Entonces, lo que está haciendo es extraer todos los metadatos, ¿no? Para hacer varios análisis acá, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es un análisis de concurrencia de palabras claves. Yo puedo utilizar acá todas las palabras claves que encontró en la colección. Ahí está, ojo, ahí estaría incluido los términos controlados que también he extraído. Y a eso se llama los all keywords. O solamente con los términos claves del autor de los documentos. Ya, yo digo, los del autor me interesa porque los he buscado justo por esa ruta. Entonces quiero ver
mapa de coocurrencias de palabras claves, porque es la herramienta que me lleva a hacer el análisis semántico del tema. ¿Sí? Next. Esto es el número de veces que necesito que se repitan. Pues yo quiero todo el mapa completo. Le doy next, next y finish. Y lo que vamos a ver en este momento es nuestro mapa, ¿no es cierto? Con nuestra red, nuestro grafo, con todos los elementos propios de esta forma de representar a los datos, ¿no? En la práctica viene de la matemática, de una matriz, y ha podido ver qué tanto están relacionados estos términos, ¿no? Pues se han formado clústeres. Los clústeres centrales, lógico, que son mis términos fundamentales, están en el centro de la red, y se han formado varios clústeres por colores. Yo puedo venir acá y puedo ver automáticamente los clústeres. Pero si quisiera venir acá a ver cada clúster, qué palabras tiene, también tengo por acá información. Cuando me quiero meter ya al análisis muy específico del tema, ¿no? Por ahora, visualmente, yo puedo ver que la gobernanza corporativa, este es un término clave en las familias. Acá están las familias claves, están vinculadas con otros conceptos. Por ejemplo, acá hay un concepto que ustedes ven acá al fondo. Podemos llegar y ampliar esto de acá. Miren, qué interesante. Acá veo yo unos conceptos como negocios familiares, como emprendimientos, habilidad para la toma de decisiones, ¿no? Y veo que está vinculado a este concepto principal. Y bueno, y es analizar a estos clústeres, ¿no? Para ver cómo son las tendencias conceptuales que hay. Pero acá hay un caso que quiero explicarles a ustedes, y entendiendo de que estamos buscando siempre rigurosidad en lo que hacemos, quiero advertir una cosa acá. Si quisiéramos ver la real connotación en la red y sus conexiones reales de cada nodo, pues yo estaría preocupado cuando veo Family Firm sin S y Family Firms con S al final. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿se quiso decir algo diferente o simplemente el plural y el singular en el contexto en el que se escribió, pero en realidad es el mismo término? Yo Bueno, creo considero que que es sí el hay, mismo. Yo creo que es el mismo, ¿verdad? El contexto en el que se escribió se puso en plural y en singular, pero a mí me interesa el nodo conceptual. No debe estar separado. Incluso negocios familiares, ¿no? O firmas familiares. Yo decido. Y aún siendo un poquito complicadito esto de acá, pues ya han ido desarrollando los creadores de este software y nos han dado mecanismos para corregir esos temas. No está todavía por el menú, no está por el menú todavía, pero sí se puede corregir y se debe corregir, porque un estudio riguroso, esto estaría distorsionando el peso, porque estos son indicadores de grado, de centralidad, de densidad de una red, ¿no? Si yo estoy yendo por esa ruta de la bibliometría muy cuantitativa, digamos así, aunque de por sí es cuantitativa, ¿no? Pero estos pesos estarían distorsionados. ¿Cómo se corrige eso? Vamos a enseñarles a corregir, porque puede ser que ahora aparece muy pequeño por acá, pero en otros casos se están compitiendo casi dos nodos ahí y no se ve bien que yo quiera decir el peso de ese nodo y al costado haya otro que solamente por un apóstrofe o por una S o por un singular, pues me estén valorando la estructura de los pesos en la red, ¿no? Entonces hay que corregir eso. Recuerden, quiero unir a Family Firms con Family Firm, ¿no? Y decidir incluso si lo uno con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver, ¿ya? Me detengo acá porque es muy importante. Lo que vamos a hacer es, vamos a venir a recrear el proceso un poquito acá. Esto ya es muy rápido. Seguimos todo lo que hemos hecho. Llegamos hasta acá. Y acá tenemos esto.
antes del finish, tenemos esto de acá. Acá vamos a ver que las palabras claves están ordenadas por orden alfabético. Clic derecho, yo puedo exportar la selección. Lo voy a poner acá. La técnica se llama tesauro. ¿Ya? La técnica se llama tesauro. Miren lo que hago. Pongo tesauro, lo voy a exportar. Yo en este momento ya tengo este archivo acá en el tesauro. Voy a abrir una hoja de cálculo que se llame tesauro. Igual tesauro, pero ya en Excel. Tesauro. Y desde esta hoja de cálculo, el tesauro, voy a datos y le pido que obtener datos desde un archivo de texto o CSV y voy a ubicar a esto para procesar. Recuerden que eso fue el output de acá del Boss Viewer y ahora le convierto en esta acá, ¿sí? Por la experiencia, para no tener distorsiones, yo copio esto en otra hojita y le doy sin formato, o sea, porque viene con unos formatos medio raros que a veces me complican. Entonces, elimino esto de acá. Ya me quedé sin formato. ¿Qué es lo que necesito de esto de acá? Es una técnica que no es tan compleja, pero hay que tener cuidado. Necesito solamente las palabras claves, ¿ya? Voy a borrar el ID. Voy a borrar las ocurrencias y su peso. Y me quedo solamente con los términos claves, ¿ya? Y en esta primera columna voy a poner label. Y en la segunda, esto así, literal, ¿ya? Label y replace by, acá. Reemplazar por. Entonces, yo acá voy a ubicar las palabras que debería unirlas. Tal vez ahora encontremos algunas más, por ejemplo. Porque esto ya es parte de lo que escribe el autor, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede haber algunos temas, incluso con mínimo riesgo, pero a veces hasta temas tipográficos, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Algunos temas que pueden ser lo mismo, pero que están separados por alguna circunstancia. Por acá voy teniendo algo ya, ¿eh? Miren. Estos dos son lo mismo, definitivamente, negocios familiares, ¿no es cierto? Pero esto de identidad ya no, es otro concepto. Pero estos dos son lo mismo. Entonces yo decido cuál es el que está correcto, ¿cierto? Esto de acá lo voy a reemplazar por esto. Entonces copio el segundo y le pego acá. Ya, esto de acá debería eliminarlo luego, porque esto se va a unir con esto en un solo nodo. ¿Ya? Entonces sigo. Y pueden haber más así, ¿no? Voy a ubicarme en el otro que había visto que era family. Vamos a la F, acá está. Family Firms. Con Family Firm, acá está. Negocios familiares, seguro es el de acá. Entonces voy a, perdón. Acá está. Acá está. Family Firms, copio y le pego el costadito acá. Muy bien, voy a trabajar con esos dos nada más, ¿ya? Puede haber más ahí. Para el ejemplo, borro todo lo demás. Ya no tengan miedo, borramos todo lo demás. Todo lo que está fuera de esto se borra. Porque lo único que hace este archivo tesauro se fija en esos reemplazos que vamos a hacer, en esas uniones. Lo demás se mantiene la data principal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que hemos hecho es unir estos nodos y se van a quedar como estos. Pero los datos de esto, según el algoritmo de este proceso, se unen acá y se crea uno solo. El secreto está en guardar esto como
un archivo delimitado por tabulaciones. Vamos a checarlo. Ahí está. Entonces, voy a salir de acá. Regreso acá. Y ahora sí hago lo siguiente. Miren, voy a crear, sigo la ruta, crear mapa basado en data bibliográfica. Voy a crear abrir una data de archivos de bases de datos. Aquí está. Y cuando doy next, acá me dice si tengo un archivo de tesauro, que es opcional, porque igual de antes no le puse y me pasó. Pero ahora sí tengo. Me voy a buscarlo. Y tengo esto. ¿Ok? Next. Vamos a verlo. Ahora nos vaya bien. Finish. Como ven ustedes, cambió un poquito la estructura. Esto está más firme y ya no está el otro porque se unió acá todo. ¿Sí? O sea, hemos corregido, ¿no? Se unió acá la data y tenemos ya su posición real en la red con el mismo peso, porque el otro nodo no era un nodo que tenía que estar separado. Era lo mismo. ¿Sí? Esta es la técnica del tesauro para corregir esas distorsiones por errores tipográficos, por el singular y el plural. Muy bien, ¿qué más se puede hacer? Aquí simplemente estoy viéndolo por nodos para luego hacer un análisis. Pero acá puedo ver también cuáles son los conceptos más nuevos, ¿no? Los que están de color amarillo, celeste, amarillo, los más nuevos, los azules más intensos, los más antiguos. Por ejemplo, yo podría ver este concepto que está por acá. Este concepto es un concepto nuevo, ¿sí? Transferencia de conocimientos, que es importante. Esto, creación de valor, un concepto más nuevo que aparece en el tema de las firmas. Conceptos como estos de emprendedurismo, de pequeños negocios. Y así voy identificando los conceptos más nuevos. Gobernanza dinámica, por ejemplo, un tema importante que aparece por ahí en la revisión de literatura como nuevos conceptos. Y así voy viendo eso, ¿no? Si quiero dar una imagen más visual de los clústeres, pues vengo acá, visualización. Acá voy a trabajar con el clásico mapa de color y tengo ahí un visual muy interesante, ¿no? Para mostrar mi mapa de calor y ver por dónde están los principales conceptos que mueven a este tema. ¿Correcto? Ahí puede ser. Si estoy en mi visualización, pero tengo que hacer un PPT, no un artículo, yo puedo venir y ponerle en fondo oscuro. ¿Correcto? En fondo oscuro y se ve un poco mejor. Y alguna innovación que he visto recién, cuando uno viene acá a compartir, puede dar Google Drive y lo que va a hacer es llevarme a mi Google Drive toda la información y ahí es más manipulable. Miren, ahorita está llegando a Google, al BotViewer Online y acá tengo más posibilidades de analizar porque en cada clúster, en la parte inferior ustedes pueden ver acá, en cada clúster yo tengo el número de links, el peso de los links, las ocurrencias, el número de clúster. Acá. Y además puedo marcar por gobernanza y puedo capturar a eso. Puedo marcar y puedo capturar. ¿Ya? Igual puedo poner el fondo negro también, ¿no? Pero puedo hacer una mejor manipulación para mis temas gráficos o de explicación. ¿Sí? Automáticamente lo lleva hasta la versión online en el Google Drive. Se queda ahí. No solamente tiene esto el BotViewer, ¿no? Yo puedo ver en el BotViewer y regreso y puedo ver otra unidad de análisis. En este caso, serían las coautorías. Y me gustaría ver cómo colaboran los autores. ¿Recuerdan ustedes de que hace un momento
automático, ¿no es cierto? Pueden ver a una red de autores. Puedo también chequear colaboración entre países. Entre países también puedo hacer eso. ¿Cómo colaboran los países, no? Estados Unidos está produciendo con Alemania, con Suiza. ¿Correcto? Creo que Doc, salí de la... qué ¿Sí? pena. Ahí cuando se está generando la gráfica, ¿qué pasa si en lugar de 2 selecciono 5 o 6 como el número máximo? Ah, ya. Si yo tengo una buena data, si tengo 500 datos, puedo ser más exigente con mi data, ¿no? Le digo, mira, muéstrame los datos, solo aquellos que se repiten a partir de 5 veces hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, los más pequeños, pues, como que no me interesan, ¿no? Pero si tengo data como de ciento y tantos, me gustaría capturar toda la información y veo las relaciones desde el número mínimo, desde 2 o 3 contactos que hay, ¿no? Yo tengo que, cuando escribo el artículo, si quiero dar un detalle, puedo hablar de esos parámetros para que pueda replicar la red, ¿cierto? Pero va a depender del nivel de exigencia que quieras poner a tus datos en base a la cantidad también, ¿no? Eso es. ¿Sí? No sé si dejé de compartir, me parece, ¿no? Por algún motivo. Sí, señores. Ya. Entonces, ¿tienen más inquietudes sobre el Boss Viewer? Que lo vamos a repetir mañana cuando ustedes lo instalen, algunos que no lo tienen, tal vez, pero podemos ver ahorita en los minutos que nos quedan para ver Bibliometrics, que es mucho más potente que esto, ¿no? Muy bien. Ya tenemos la... ¿Qué más puedo sacar yo de ese paquete? Sí, ya, perfecto. Veamos cosas más que tiene. Tiene más cositas. Vamos a hacer. Como que practicamos su proceso, ¿ya? Vamos a ver. Mientras Lyndon lo va buscando, o sea, tú puedes obtener el listado de autores, puedes obtener toda la lista de artículos de manera cronológica y eso te sirve como un mapeo para que tú sepas quiénes son los importantes y quiénes no. Entonces, si te sale mucho Lyndon, saben que él es el especialista en el tema. Si solamente Guzmán te salió una vez y te pareció muy lindo el título y todo, pero solo te salió una vez, sabes que no es tan relevante pese a que puede estar en 2024, pero más relevante es Lyndon que tienen historial, ¿sí? Eso es como lo que ustedes pueden obtener para hacer un estado del arte ahí bien concreto. Digamos, él se los muestra porque las publicaciones ahorita están orientadas a eso y de hecho cuando tú empiezas a hacer tu tesis doctoral, hacer esta búsqueda es necesaria para todo, bueno, inclusive la de maestría, pero lo que te entrega son cosas tan importantes que tú cuando analizas y sabes mucho del tema, eres capaz de clasificar adicionalmente de factores, temas, temáticas, determinar cuáles son esos gurús, digamos. Algunos pensamos que los gurús son 4 o 5, pero mentiras que hay mucha gente más allá del este, por ejemplo, europeos, australianos, por allá de Asia, que son bastante renombrados y tienen investigaciones bien importantes sobre el tema. Entonces, no sé, creo que ese también, que no lo hemos Sí, visto porque es que creo yo, se requiere mucha pericia y la herramienta tiene muchísimas, hay que explorarla y explorarla muchísimo, porque tiene muchas ventajas. sí, correcto. Por ejemplo, ahorita estoy viendo la red de colaboración de las principales instituciones que financian. Y si mi interés está centrado en quiénes financian las investigaciones, pues acá yo sé qué instituciones son, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un colegio de emprendedurismo y de negocios, pues entraré con el nombre, chequearía qué institución es, aunque lo puedo ver en Scopus con más detalle, ¿no? Y yo puedo también ver otros algoritmos para ver los mapas, que son cocitaciones. Hasta ahora lo que he visto fundamentalmente es coocurrencia, pero puedo ver citaciones, puedo ver acoplamiento bibliográfico en organizaciones, en documentos, ¿no? En realidad va a depender ya un poco de las preguntas que yo necesito, digamos, responder, ¿no? Creo que un ejercicio que hagamos el viernes
Va a ser muy interesante para adecuarlo. Por ejemplo, acá estamos viendo ya, miren, este autor, ¿no? Este autor, tanta vinculación tiene con los demás autores, seguramente que es muy citado, es un referente, que es Memling, por ejemplo, ¿no? Ya puedo comenzar a descubrir quiénes son los autores más importantes. Tal vez él, porque es tan citado, tiene varias citas, y esto que es un algoritmo que está más al centro, no solamente es por sus citas, sino también puede ser por la calidad de sus demás contactos que tiene, que es un concepto de centralidad de la red, centralidad de vector propio que se llama, y con un poco más de conceptos de teoría de grafos, podemos darle más utilidad, ¿no? Pero como ven ustedes, Bolzhuber tiene varias unidades de análisis. Cuando vemos el PPT, aquí hay una parte acá. Esta parte nos sirve mucho para sacarle provecho. Emparejamiento bibliográfico, yo puedo ver qué tipo, referencias comunes entre las obras, referencias comunes entre los documentos, referencias comunes entre las obras de las revistas, ocurrencia de autores, de países, de instituciones, autores cocitados, citados en forma paralela, ¿no? Documentos cocitados, revistas cocitadas y coocurrencia de términos, que es el mapa que les he mostrado, apenas uno, de coocurrencia de palabras. Todos estos demás unidades de análisis y tipos de análisis se pueden hacer con el Bolzhuber, ¿ya? Muy bien. Sí, Ahora señor. la idea es un poco motivarnos ahí, sí. Perdón, profesor Vela. Sí. Para efectos de ver qué se puede publicar o qué no se puede publicar, yo puedo, por ejemplo, tomar dos temas, bioeconomía y economía circular, los dos temas. Y con eso voy a mirar cómo esas dos cosas se pueden aplicar, por ejemplo, en las producciones agropecuarias de tipo familiar. Obvio, tengo que hacer todo el cuento y todo lo demás. Y eso quiero mirar cómo se ha escrito de cómo ha funcionado eso en Colombia. Eso yo lo monto en la ecuación, lo llevo allí y con la información que me da el Bolzhuber, yo puedo hacer una publicación con eso. O sea, ¿me aguanta para hacer una publicación o esto es solamente un análisis de estado de arte que obligatoriamente tengo que llevarlo a una construcción de un artículo en otra dimensión? Ya, buena pregunta, claro. Si usted, a ver, si usted le interesa el tema de la bioeconomía, pero particularmente ve usted que ese tema está siendo ya publicado y no hay mucha novedad, y dice, yo quiero ver qué tanto la bioeconomía está vinculado con la agricultura, vamos a suponer, ¿no? Con la agricultura y justo en los países latinoamericanos. Entonces, yo puedo armar una ecuación canónica de búsqueda que me lleve una colección sobre ello y puedo dar luces importantes a través de los metadatos, como una primera aproximación. Y cuando yo planteo el título, le voy a poner al título un subtítulo que es una revisión bibliométrica. De hecho, cuando presente al final mi discusión, yo pondré sus limitaciones, porque está basado en metadatos y no en la lectura profunda de los artículos, ¿cierto? Sin embargo, me da una buena aproximación. ¿Qué tan publicable es? Pues yo al inicio les he mostrado de que hay una serie de publicaciones en Scopus sobre ello. Incluso les puedo enviar para el viernes, dada su inquietud, un paquete de artículos publicados con estas mismas herramientas, ¿ya? Con estas mismas herramientas. Incluso yo tengo algunas de ellas publicadas. Y sí, yo creo que sí da para publicar, ¿ya? Muchas Yo creo gracias, que muy sí amable. da para publicarla ahí, ¿ya? Entonces, miren, vamos a salir un poquito de esto, que ya los expliqué. Y recuerden que el segundo bloque, que es el día viernes, vamos a hacer, ¿qué hago con Bibliometrics? Que es algo mucho más importante en términos de otros indicadores bibliométricos. A ver, vamos a ver. En Bibliometrics tenemos 15 minutos, ¿no? Bien, voy a entrar a RStudio, o sea, como para que vayan viendo ustedes, ¿no? Para el Bolzhuber solamente yo descargo, es un ejecutable y listo. Pero para Bibliometrics yo tengo que instalar R y RStudio, ¿ya? Que los voy digamos, también a compartir eso. Una vez que yo he instalado eso, voy a activar mi librería de Bibliometrics acá.
Y ahora voy a poner un comando acá que incluso me sugiere, no tengo que saber de memoria, me sugiere poner el comando biblioshine. Y lo que va a hacer es este programa, este paquete de R, que es puro código, pero estos amigos de Italia han desarrollado un software de acceso libre que me lleva a la versión web como lo que están viendo. Entonces no tengo que estar haciendo mucho código, un par de códigos nada más. ¿Ya? Para instalarle también un par de líneas de código y listo. Y ahora, esta herramienta me dice, pues, sube tu data. Yo le digo que voy a subir una data de Scopus. Me voy a mi ruta. Está por acá. Y acá tengo mi colección de Scopus. ¿Ya? De hecho, puedo usar la misma base, ¿cierto? La misma que yo descargué. Sí, sí, la misma. Así es. Esa data. Voy a trabajar con la misma data. Además, si quiero complementar reportes, tendría que ser la misma, ¿no? La misma, sí. Acá me da un reporte de la calidad de los datos. Solamente tengo datos un poquito, los datos perdidos por acá en categorías de ciencia. Lo demás está bien, muy bien por acá los centrales, ¿no? Informativo. Y ahora viene lo más importante. Desde el primer momento en el que reporta Bibliometrics nos sorprende, miren. Me voy a ir a la colección, al reporte principal, y este es el reporte principal. Miren la importancia de los datos. Lo que me dice Bibliometrics es, he analizado la data que tú me has subido con todos sus metadatos y te digo de que el periodo en el cual se demuestra que hay investigaciones, lo cual me demuestra un lapso de interés investigativo en el tema, es desde el 98 hasta la fecha. He identificado 113 revistas, 181 documentos, con una tasa de crecimiento anual del 10.3%. Probablemente acá hay un sesgo porque yo le he puesto 2024 hasta ahorita que van de 2 meses y seguro que me ha bajado el año 2024 que está incompleto, ¿no? Para evitar eso, yo podría decirle solamente es el 2023, que acá también puedo hacer, ¿ya? Pero ahí está. Autores, 421. Autores, acá tengo coautoría. Miren esto, autores por documento, casi alrededor de 3. Fíjense ustedes. Tengo palabras claves de los autores y tengo 13.030 referencias. Quiero que se fijen en este dato. Estas referencias me van a poder hacer el rastreo histórico al tema. No solamente los documentos que tengo en la colección, sino el rastreo histórico. Tengo la edad promedio de los documentos. Esto significa de que la edad de un documento en una colección es aquel tiempo en el que el documento da que hablar en el mundo científico. Es decir, es citado, es comentado. Casi 7 años, alrededor de 7 años, todos los documentos dan que hablar. Después mueren, no porque salen de la red, sino porque no los citan, ¿no? Y un promedio de citaciones por documento. Esta es una colección importante para reportarle en mi estudio. Acá tengo lo que mostró Scopus hace un momento, la evolución promedio de citas y un primer diagrama Sankey, muy interesante, que yo le puedo personalizar de acuerdo al interés que pueda tener. Por ejemplo, yo le voy a decir ahorita, lo hacemos más visible. Vamos a decir que trabaje con 15 documentos, no con 20 porque es mucho, pero sí me interesaría que en la parte izquierda, me ponga a los términos claves. En el centro, en el medio, me pongan a los autores. Y que en la derecha me ponga a los países para poder más o menos saber de dónde son, qué países están contribuyendo. Y tengo mi primera personalización, ¿no? Miren ustedes. Acá están sucesión, teoría de la agencia, gobernanza familiar, performance financiera, gobernanza corporativa, e incluso esto los puedo ordenar, cómo quiero que se agrupen acá, de innovación, cómo quiero que se agrupen, lo puedo ordenar. Acá tengo los autores y acá tengo los países, y puedo ver qué países están, digamos, presentes en los términos fundamentales de la colección y cuáles son los autores. ¿Recuerdan a Memli, que vimos
allá en una posición en BossViewer que era muy importante. Muchas conexiones tenía. Acá aparece Memly también, ¿no? Y así puedo personalizar esto de acá. Luego en las revistas, no solamente tengo la relación de las revistas más importantes, como esta, sino que además de eso tengo el cumplimiento de la ley de Bradford, que es el corazón de las revistas. Esto es digamos, esto es una tabla con zonas, la zona 1 hasta la zona 2 y la zona 3, pero la ley de Bradford nos habla de el core, ¿cierto? El centro de las revistas especializadas, las más importantes. Igual los autores por citaciones y la ley de Lotka, que me permite también ver el nivel de contribución que tienen. Por ejemplo, yo puedo ver que el 88% de los artículos, claro, que han sido publicados solamente por un autor, una sola vez. O sea, llegó un autor, publicó y dejó de publicar más. 88% son de ellos. Solo el 8.6% son aquellos autores que publicaron 2 artículos, uno y lo otro. Y el fuerte, ¿cierto? Y los que han publicado 3 veces es el 2.1. Pues por acá como que son autores ocasionales. Y son pocos los autores que están metidos en el tema, publicando hasta 5. Hasta 5, ¿ya? Este es un buen análisis para ver el nivel de contribuciones de los autores a una determinada colección, a un tema, ¿ya? Nos da una mirada muy importante de la contribución de los autores y, por tanto, de quiénes son, como decía muy bien Alba, los gurús que están metidos en el tema ahí, ¿no? Aquí hay ya impacto local de los autores, que es el impacto en la colección misma. Y uno de los temas muy importantes es en el análisis aquí están afiliaciones, que lo podemos ver mañana con más profundidad. Y acá en documentos yo quiero mostrar la herramienta que se llama espectroscopía del año de la referencia, ¿ya? Es muy importante. Por ejemplo, la colega hablaba de bioeconomía. Y yo quisiera dar cuenta en mi estudio métrico desde cuándo se toca el tema y cómo se ha ido construyendo el concepto de bioeconomía en el tiempo, sabiendo que la biología ha ido por su ruta y la economía por su lado, pero en qué momento se integra y quién contribuye a la integración, cómo se genera el concepto para ver también sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Yo acá hablo de empresas familiares. Pues miren ustedes que en este gráfico yo puedo ver que el algoritmo lo que hace es ya no devolverme desde 1988, sino tengo una data desde 1776, basado en las referencias. Y yo veo acá unos picos. Este pico me llama la atención, que es en 1931. Pues voy a cortar esta mirada desde el 1928 para tener un acercamiento. Vengo acá, le digo me interesa desde 1928 hasta hoy. Y quiero ver esta gráfica así, ¿ya? Un poco más de cerca. Una vez que lo veo más de cerca, sí me interesa identificar este primer pico, que es el artículo que fue más citado en ese momento, el que dio que hablar, el que movió el avispero, y todo el mundo comenzó a citarlo, ¿no? ¿Quién es esa persona? Puedo buscarlo acá, 1932. Me voy acá, pongo acá 1932. Y me doy cuenta de que es este señor, esta persona. Verle means, y acá está la obra. Y es más, puedo ir a ver la obra en Google Académico y llego al documento que es un libro. Es este famoso libro, el de la propiedad privada y la corporación moderna. Y aquí yo puedo entrar a revisar el libro y ver cómo es que se genera en esa época los primeros albores de una disciplina que se va construyendo sobre las empresas familiares, ¿cierto? Comienza a ver ahí el tema, ¿ya? Fíjense. Y doy cuenta de esto, lo analizo y sigo la ruta. Regreso a mi análisis. ¿Dónde está mi análisis?
Está por acá. Y digo, muy bien. En la gráfica veo otro hito en 1976. ¿De quién se trata? Vengo acá y 1976. Y quiero descubrir quién es. Ajá. Y es Jensen y Meklin sobre la teoría de la agencia, que es la teoría fundamental en la administración, que ahora está también aplicándose a la teoría de la firma. Digo que él es el quien generó el alboroto en esa época, porque además, por ciertas variantes en el título, alguna letra, alguna coma, está acá diseminado, pero es el mismo documento, que tendría 23, 27, 31, 34, 36, 38, 40, 40 referencias ahí, a diferencia de los demás que tienen uno. O sea, él movió el avispero en esa época, en el 76, y es porque en realidad comienza a dar los primeros, comienza a consolidar el concepto, ¿no? Y de hecho, que si yo sigo avanzando, pues me voy solamente a los picos, y acá en 1983, solamente para ver la coherencia, en 1983 encuentro a Fama y Jensen, que habla ya de la separación de la propiedad y el control, que de hecho que esto ya es en empresas familiares, ¿no es cierto? Ya estamos. Y ven, como ven ustedes, en este pequeño ejercicio ahorita, estamos ya analizando el devenir histórico de la formación del concepto, y que pues es importante abordarlo. Y es más, he visto que hay artículos solamente de las raíces históricas de un tema determinado, que es un tema vigente, la raíz histórica para ver cómo se ha construido y cuál puede ser su futuro de ese tema, ¿no? Entonces recuerden, espectroscopía del año de la referencia citada. Este concepto viene de la física, me parece de la óptica, que pues ha sido adaptado, extrapolado a la bibliometría, ¿no? Muy bien, Profesor, esta es una interesante herramienta, sí. sí, profesor Vela, hay cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer con los dos paquetes. En el ejercicio que ustedes tienen como universidad o de pronto con algún amigo, no es posible que pudiéramos tener como un documento o alguna referencia donde yo pueda decir, mire, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cómo debo leer yo estos indicadores si los tacos, si los tomo por aquí o como, Ya. no sé, como un manual de operación o algo así o no lo tienes? Sí. Ahorita les muestro uno que tengo acá. Yo preparé un webinar hace poco y se llama Aspectos relevantes para la publicación de artículos de biometría. Y aquí doy cuenta del análisis de cada uno de estos reportes. Y uno puede interpretarlo, cada uno, y de esta manera, pues, construir el artículo, ¿no? Sí, tengo ese material. Que los puedo pasar para que ustedes lo revisen, o si después podemos ampliar, conciliando fechas, podemos explicar también todo este proceso, ¿sí? Si fuera posible, nos lo podría su Claro, merced facilitar y después si necesitamos, nos sentamos, que lo más seguro es que sí, necesitemos. con todo gusto. Sí, es más, lo tengo con un DOI publicado en mi Zenodo. Les paso hoy día para que lo descarguen y lo puedan ver. No hay ningún problema. ¿Sí? Sí, no hay problema. Doc, Además ustedes, ¿sí? qué pena. Su merced me podría mostrar de nuevo el comando que usó en RStudio para ir a Bibliometrics, por favor. Ya. A ver, mientras tanto, vamos a poner acá, El entramos Shiny. acá. Sí, este, hay que instalar esta paquetería de Bibliometrics, así como tal, con Bibliometrics, hay que instalarlo aquí en esta consola. Y una vez que está instalado, lo que utilizo es BiblioShine, esto de acá. BiblioShine, y abierto y cerrado el paréntesis. Con eso pasamos a la versión web. Listo, gracias. Perfecto. Bien, voy a dejar de compartir porque según lo que he planeado, tenemos hasta las 12 y he abordado un poco los dos momentos que he querido por ahora, que es primero dar un recorrido con el PPT por un caso, luego regresar a mostrar cómo es que se complementan estos softwares
Y una vez que generan el interés ahí, ya, digamos, el día viernes, puntualitos empezamos a instalar los dos paquetes, que nos debe llevar una media hora más o menos, porque algunas máquinas pues no son iguales y quieren alguna cosita, ¿no? Y si tenemos una media hora o 45 minutos de instalación, el resto lo hacemos en paralelo conmigo, un caso que elegimos junto con ustedes, elegimos un casito y lo llevamos por todos los reportes este, juntos, digamos. Además, Bibliometrics, yo puedo generar todos los reportes y se me van guardando en un Excel, todos, y al final lo voy a encontrar en un solo archivo con diferentes hojas en donde está cada uno de los reportes compilado todo, ¿no? Entonces, es muy versátil para eso. Muy bien, eso sería todo por ahora. Si tienen algunas inquietudes, podemos conversar. Si no, avanzamos al viernes. Sí, por favor, conectan las cámaras para que nos tomemos una foto. Y pues yo sí quiero agradecerle a Lyndon por tener la paciencia y todo el tema. Sí les recomendaría a los compañeros que instalen el Bibliometrics, perdón, el Boss Beaver, porque ese sí es supremamente fácil. Siempre y cuando miren, por ejemplo, los que tienen Mac, que está el paquete para Mac, sobre todo porque si no lo tienen claro, no es culpa de Lyndon o del sistema operativo, sino que acuérdense que Mac hay que darle unos permisos especiales. Entonces, para que sí ojalá ese que es tan fácil de instalar lo tengamos ahí. Y pues si Sí, alguien tiene alguna inconsistencia, pues que la diga, faltaría más. ahí mismo dice, por ejemplo, para la gran mayoría de pronto de Windows, si no tienen el Java instalado en el PC, ahí mismo lo dice que lo puedes bajar ahí, instalar para que funcione el software. Si no tiene el Java, no le va a funcionar. Muy claro ahí la información que está ahí, entonces hay que trabajarlo en ese sentido. Hay que instalar Bueno. primero RStudio para conectar el ¿Bibliometrics? el Bibliometrics, sí. Entonces, Sí. no sé si el doctor nos dará las indicaciones para la instalación o si, porque hay un paso a paso ahí para poder hacer la instalación de RStudio y manda a un código, digámoslo así, a una... Sí. ¿Es así, cierto, doctor? ¿Qué podremos hacer? Miren, hoy estamos miércoles. No sé, de repente yo puedo disponer en la noche unos 30 minutos. Yo igual envío un enlace a Alba y los que quieren se pueden conectar y vemos sobre todo el de Bibliometrics, porque hay que instalar el R, después del R, el RStudio, que es la consola más amigable, y luego de ello, pues ahí levantar algunas restricciones que pueden haber de manera particular en alguien por la versión de su máquina y todo, porque lo ideal sería que para el viernes los tengamos ya corriendo, ¿no? Eso. Pero si gustan yo en la noche, puedo abrir una media horita, los que desean se conectan, ya en tono más Listo. digamos, de conversar y por ahí ver cómo se hace eso, ¿no? Puede ser. Bueno, Y es una opcional también, sí. pregunta, Sí. una pregunta. Ese de la noche también nos hacen el favor de grabarlo, porque hay docentes que tenemos clase full y no podemos Ya. asistir. Sí. Ya, claro. En ese caso yo les voy a enviar un Meet y lo grabo ahí. O si ustedes siempre utilizan solamente este medio, alguien me envía un enlace y lo podemos hacer. Claro que sí. 8 estaría bien, de 8 a 8:30. ¿Hoy, Lyndon? ¿Hoy Sí, miércoles? sí, Ok, vale. sí, para que vayan instalando. Y además Los opcional, que- si se conecta uno, con uno trabajamos, o dos, o tres, sí. es totalmente opcional. Solamente lo que queremos ganar tiempo en instalarlo, ¿no? Eso es la idea. Claro que sí. Los que puedan estar hoy, pues personalmente no puedo estar en actividad académica, pues grabar la sesión y tenerla ahí para replicarla después. Y la idea es que de pronto el viernes ya tengamos instalado eso y avanzar un poco más en el proceso. ¿Mm? Bueno, yo de antemano les pido disculpas ahí no sé por qué mi cabeza se fue a las 10:30, no sé por qué es horas que termina clase, pero mi cabeza que leía de 10:30 a 12, 10:30 a 12. Y por eso se cuadró todas las 10:30 y no a las 10 de la mañana. Entonces cuadramos ya nuevamente, verificamos viernes 10 de la mañana
para completar esas 2 horitas que hoy han sido bastante interesantes y provechosas, y darle gracias al doctor Lindon por esa magnífica capacitación sobre estos temas que son supremamente importantes para nosotros que estamos en ese proceso de investigación. ¿Toman la foto, Albita? Para Ya la tomé. ya tomaste, Usted le ok, tiene. mucho mejor. Vale, Entonces, pero pues, si se doctor Lindon, conecta, muchas entonces gracias y a ver, Juan Muchas Diego, gracias. Un muchas antes, gracias. abrazo. volvámosla a tomar porque Juan Diego no estaba conectado. A ver, Ahora sí llegó Juan Juan Diego Diego. ya se conectó. No, Sí claro, no, es estaba, que sí él es estaba. el homónimo de mi sobrino. Toca tomarle foto y allá nos falta Rosadilia. Conéctate. Sandra ya se conectó. A ver la foto, no está Rosadilia. Sonrían pues que están todos muy guapos y todas muy guapas. Muy bien, listo, ya la comparto. Listo. Bueno, muchas Gracias. gracias Ya a nos vemos todos. entonces. Y a ¿Ya? ti, Lindo. Éxitos. Gracias a todos, muy Ok. amables. Muy Vale. bien. Muy Bueno, amable. chao, chao. Un Chao. abrazo.